Buenas tardes, mi compañera y yo les vamos a presentar los efectos del surfactante exógeno en el sistema cardiopulmonar en prematuros por medio de la revisión narrativa. Mi compañera Susana Cano Muinera y mi persona, Estefanía Rodríguez Mejía. Nuestra tutora fue Solange Romero Díaz y nuestra opción de grado fue el diplomado. Nuestro árbol del problema, lo que pudimos observar es que a nivel mundial y en Medellín tenemos altas tasas de prematuros y de mortalidad a causa de esto. También que no se han establecido técnicas de administración que son adecuadas para administrar surfactante. También que hay desconocimiento en la adecuada dosificación, en los efectos y las eficacias, pues como de estas técnicas. También que se describe de manera errónea la necesidad retratamiento, que hay un deterioro en la economía debido pues como a estas malas técnicas y también que se puede provocar taquicardia, hipertensión, etcétera. Bueno, y en cuanto a las estadísticas, entonces según la Organización Mundial de la Salud se establece que a nivel mundial nacen 15 millones de bebés prematuros a mediados de 37 a las 42 semanas, tiene un índice de mortalidad en niños menores de 5 años y es la principal causa de enfermedades cardiopulmonares. En Colombia, más o menos, se aproxima que es de un 20 a un 40%, que corresponde a 2 de cada niños, y en Medellín la mortalidad en prematuros con síndrome de dificultad respiratoria es de un 54%, que corresponde a 902 bebés hasta el año 2018. Y en la ciudad capital de Colombia corresponde a un 52% de mortalidad. Bueno, en cuanto a la justificación, entonces la finalidad de este trabajo por medio de esta revisión narrativa es describir cuáles son los efectos producidos por la administración del surfactante en el sistema cardiopulmonar en prematuros con síndrome de dificultad respiratoria. En un ensayo clínico realizado en La Habana en el año 2022 se obtuvo que los principales efectos fueron hipertensión arterial, neumotoras, broncoespasmo, edema pulmonar hemorrágico y parada respiratoria, desaturaciones, hipertensión pulmonar, arritmias e hipervolemia. Y ya cada uno de estos corresponde al porcentaje. Bueno, lo que se busca entonces es el conocimiento sobre el surfactante pulmonar, es que puede reducir lesiones, es que se pueda reducir esas lesiones asociadas al procedimiento. Se ha demostrado que los intentos repetidos de insertar el catéter en la tráquea, que de un 5 a un 40% puede ocurrir efectos secundarios. Actualmente no se cuenta con la suficiente literatura de investigación en salud sobre esas consecuencias, por lo que esta revisión narrativa motiva al grupo de investigación a profundizar el conocimiento, evitando estos daños asociados a la comunidad neonatal y logrando así dichos beneficios a la sociedad. En conclusión, entonces se va a buscar dar a conocer esas técnicas menos invasivas que causen menos efectos negativos, a que los investigadores futuros tengan un aporte claro en cuanto a las cuales son esas técnicas que benefician más a estos pacientes, y se pretende aportar al área de la salud brindando ese conocimiento con herramientas para esas adecuadas técnicas, y que el personal pueda estar en mejores condiciones para tratar el síndrome de dificultad respiratoria. Nuestra pregunta problema fue cuáles son los efectos del surfactante exógeno en el sistema cardiopulmonar en prematuros. Nuestros objetivos, entonces, como objetivo general, tenemos describir los efectos del surfactante exógeno en el sistema cardiopulmonar en prematuros por medio de la revisión narrativa. En cuanto a los específicos, tenemos determinar las características físicas y biológicas del surfactante exógeno y su interacción en el organismo del prematuro. Identificar los efectos de la administración del surfactante exógeno sobre el sistema pulmonar en prematuros y, por último, describir los efectos de la administración del surfactante exógeno sobre el sistema cardiovascular en prematuros. En cuanto al estado del arte, entonces tenemos como primer artículo el retratamiento con tensioactante en lactantes prematuros de muy bajo peso, predictores de riesgo y su influencia en los resultados neonatales, por los siguientes autores, y este fue su objetivo principal. Luego tenemos el ensayo aleatorizado de terapia con surfactante mediante vía aérea con mascarilla laríngea versus intubación traqueal breve en recién nacidos prematuros, también por estos autores, y su objetivo principal.
Y por último, tenemos la administración menos invasiva de surfactante versus intubación para la administración de surfactante en recién nacidos prematuros con síndrome de dificultad respiratoria. Una revisión sistemática y un metaanálisis por los siguientes autores, y también este fue pues como el objetivo del presente artículo. En cuanto a los antecedentes legales, entonces tenemos la resolución 008 008430, su objetivo es establecer las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud, y tuvimos en cuenta los artículos 10 y 15. También la Declaración de Helsinki, que es el Código Deontológico de Terapia Respiratoria, y tuvimos en cuenta el artículo 17. Y por último, tuvimos en cuenta la protección de derechos de autor, que es la Ley 23 de 1982. Bueno, en cuanto a nuestro marco teórico, entonces se utilizó el surfactante pulmonar, se tuvo en cuenta su definición, sus componentes, sus indicaciones, sus contraindicaciones y su protocolo de administración. En cuanto al efecto de surfactante pulmonar exógeno, se tuvo en cuenta a nivel cardiovascular y a nivel pulmonar. Y en cuanto al síndrome de dificultad respiratoria en el neonato, se tuvo en cuenta su definición, su epidemiología, su diagnóstico, su fisiopatología y a su vez su tratamiento. En cuanto a la metodología, entonces hubo un enfoque cualitativo porque se utiliza esa recolección y el análisis de datos no estandarizados en términos de artículos científicos, y no se pretende probar hipótesis, por el contrario, lo que se pretende es mostrar resultados de esos estudios realizados. En cuanto al diseño, entonces se tuvo en cuenta una revisión narrativa y se identifican las diferencias y semejanzas y hace exclusión de estudios. En cuanto a la muestra, entonces tenemos los criterios de inclusión y exclusión. Entonces, en cuanto a los diseños metodológicos, usamos revisiones sistemáticas, metaanálisis, ensayos clínicos controlados y aleatorizados, estudios observacionales y revisiones narrativas. En cuanto a las características de la población, prematuros que tuvieran SDR, y excluimos los pacientes que tuvieran arritmias, bradicardias, edema pulmonar y los que podemos ver en la pantalla. También en cuanto a las características del artículo, quienes estuvieran libres y que tuvieran el PDF extenso, y el año de publicación entre el año 2013 y el año 2023. En cuanto a la estrategia de búsqueda PICOT, entonces estos fueron como los términos MESH y DEX que utilizamos, como prematures, medicine, therapy, effects, y en cuanto a español, pues terapia, medicamento, surfactante y pulmonar. Listo, entonces como algoritmo de búsqueda, entonces se tuvo en cuenta, esos fueron los total de artículos en las diferentes bases de datos, y se tuvo en cuenta entonces los diseños metodológicos, las características de la población, las características del artículo y el año de publicación. En cuanto a las combinaciones, entonces tuvimos un total de 13 artículos obteniendo las diferentes combinaciones que vemos en pantalla, entre esos displasia broncopulmonar y surfactante pulmonar en prematuros, surfactante pulmonar en prematuros y alteraciones neurológicas. También se tuvo en cuenta apnea, surfactante pulmonar en prematuros y apnea, la parada cardiorrespiratoria y entre otros. En cuanto a los productos esperados, entonces se espera describir la interacción del surfactante pulmonar exógeno en ese sistema cardiopulmonar en prematuros con síndrome de dificultad respiratoria. Se busca conocer esos beneficios y complicaciones durante su administración para reducir de ese modo los efectos adversos y aportar al área de la salud brindando ese conocimiento y esas herramientas. Y que el personal de salud pueda estar en mejores condiciones en el momento de tratar el síndrome de dificultad respiratoria, como les habíamos dicho anteriormente. En cuanto al cronograma de actividades, entonces, durante la primera semana lo que hicimos fue búsqueda de artículos y estrategia PICOT, también el título de la pregunta de investigación, los objetivos. En la segunda semana, el árbol del problema, planteamiento del problema, justificación, metodología. En la tercera semana, el estado del arte, y en la cuarta semana, marco de referencia y metodología.
Por último, tenemos el presupuesto. Entonces, para el personal técnico, pues no tuvimos ningún presupuesto. Para los equipos, los computadores fueron pues como de 3.400.000, los servicios fue 44.720 y en general fue de 3.444.720. Y en cuanto a las bibliografías, estas son y muchas gracias.